doctor Jorge Rivas, neurólogo, calificado, con cursos en el exterior, posicionado ya hace tiempo en Encarnación, en Itapúa. Así que lo saludamos al doctor Jorge Rivas. ¿Cómo te va? Buen día, doctor. Hola Jorge, hola Cristian, ¿cómo ¿Qué están? tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Un Justo en gusto, esto, ¿cómo están pasando? todo bien, excelente, doctor. Y justo este tema que hoy queremos hablar es un tema que hace varios días yo le venía comentando en privado a Jorge. El tema de la importancia de dormir bien, de descansar bien, doctor. Qué importante esto es para la salud de las personas, el bienestar de las personas por sobre todas las cosas, doctor. Tremendamente, Cristian. Vos sabés que si vos te pones a pensar, un tercio de nuestra vida pasamos durmiendo. O sea, si cumplimos 90 años, 30 años dormimos. Sí. 30 años hacemos actividades OSI, 30 años hacemos actividades del trabajo. Por supuesto que eso cambia. Hay gente que trabaja mucho más, duerme menos y los trastornos son tremendos del sueño. Algunos duermen mucho y algunos duermen poco y ahí se torna difícil a veces el descanso del ser humano. A ver, ¿y por qué? ¿Cuáles son los problemas principalmente que ocasiona no dormir bien, doctor? ¿Por qué la gente no puede o dormir entrecortado, como se dice comúnmente? Te levantás cada 2 horas o 3 horas. ¿Qué sucede? Bueno, sucede una cantidad de cosas. El sueño, así cortito quiero hacerle nomás para que uno se ubique en el sueño. El sueño va pasando por diferentes etapas. Una persona está despierta y después hay etapas del sueño. Etapa 1, 2, 3, 4, o sea, para resumir. Sí. Uno va pasando de una etapa de que se está durmiendo, somnolencia, después se va durmiendo cada vez más, hasta entrar en un sueño muy profundo y después entra un sueño que se llama REM, que es un sueño donde uno empieza a soñar. Cuando se afecta cualquiera de esas etapas, etapa 1, 2, 3, 4, hay algunos, por ejemplo, que duermen bien, pero a la 1 hora se despiertan. Sí. Otros no duermen y al final, a eso a las 5 de la mañana, cuando tenés que ir al trabajo, ahí te dormís. Sí. O sea, hay una cantidad de diferentes situaciones donde puede ocurrir en un sueño y cada uno tiene diferentes problemas referente a lo que me estás preguntando, y al no dormir o dormir al final de la etapa donde ya tenés que despertarte, ahí no descansás y por ende vas a rendir muy poco en el trabajo posteriormente. A ver, ¿y por qué sucede esto? Bueno, cada persona tiene, como dije, de acuerdo a las etapas, no se van cumpliendo las etapas normales del sueño por diferentes maneras. Hay enfermedades del sueño familiares, ya toda la familia, los abuelos, los padres tienen alteraciones del sueño. En otras ocasiones son consumos de café, consumo de estimulantes para adelgazar, dormir con televisión prendida o con una música intensa o un estrés tremendo donde porque si uno pasa un día bastante estresado, es como que el motorcito no para a la noche y no descansa, no se apaga y sigue prendido y nosotros seguimos acelerados, aunque nos acostemos a dormir, no dormimos porque estamos acelerados y por ende no se cumplen esas etapas que te le dije, 1, 2, 3, 4 del sueño y no vas a poder descansar de esa manera. ¿Cómo se trata eso? ¿Tiene tratamiento? ¿Una persona puede lograr dormir bien? De repente algunos te dicen, mira, yo dormí 2 horas, estuve hasta las 3 de la madrugada y pegaba la vuelta y no podía dormir. No sé qué me pasa, después me agarró sueño otra vez cuando me iba a levantar y así sucesivamente. Si un domingo, mira, todo entrecortado y se pasa el domingo tratando de dormir para recuperar el cuerpo. Eso tiene tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos, doctor? Sí, el tratamiento es multidisciplinario. Hay una cantidad de situaciones. Primero, tratar de identificar cuál es la causa. Si estamos totalmente acelerados o si somos de repente serenos. Los serenos tienen un grave problema porque una semana duermen a la noche y una semana duermen de día, porque Sí. una semana hacen guardia a la noche,
ahí se convierte en un sistema más complicado. En las personas que por ahí no trabajan de serenos, tratar durante el día ya de que ese motorcito no siga tan acelerado, porque si no, no vamos a llegar a conciliar el sueño. Esos serían los tratamientos naturales. Posteriormente, habría que no consumir bebidas alcohólicas o músicas intensas, todo el hábito antes que nada. Y referente al tratamiento farmacológico, existen también etapas naturales. Por ejemplo, las etapas muy naturales son el té de tilo, el murukuyá, la valeriana. Son elementos naturales que pueden favorecer a un sueño normal. Y luego ya están los tratamientos farmacológicos. Correcto, doctor, el no dormir bien, la falta de sueño, puede, no sé, generar alguna enfermedad, alguna patología en el ser humano, independientemente no sé, a lo que puede ser estrés y otras situaciones. ¿Hay alguna patología, la falta de sueño, el no dormir bien, que pueda afectar al organismo del ser humano? Sí, justamente ahí estoy mirando la imagen de apoyo de Oscar sobre en todo el cuerpo puede afectar. El cerebro al no descansar, no vas a desintoxicar, como dice ahí, el organismo, porque realmente el sueño no es una etapa de descanso total. Ahí nosotros dormimos, pero el cuerpo sigue trabajando, sigue limpiando, digamos, las suciedades, los tóxicos del organismo, se dice que, por ejemplo, en el Alzheimer, que es una enfermedad mental que hablamos en otras ocasiones, ahí cuando el cerebro descansa, el cuerpo está reparando esas neuronas que están fallando, el corazón descansa más, los pulmones se ventilan mejor, cuando el sueño es normal. Cuando el sueño está alterado es todo lo contrario. En algún momento, cuando haya tiempo, usted esté por ahí interesado, podemos hablar del ronquido. Existen también alteraciones del sueño que hay personas que duermen de día, o sea, los ancianos normalmente duermen de día y no de noche. O, por ejemplo, hay personas que están paradas y se quedan dormidas, eso se llama narcolepsia, por ejemplo, que empiezan a hablar, están hablando así con una persona y de repente se desmayan y se quedan dormidos. Y hay otras miles de alteraciones donde esas etapas que recién hablé del 1, 2, 3, 4 no se cumplen y por ende afecta a todo el organismo. Inclusive hay personas obesas o personas que roncan mucho, que hasta pueden tener trastornos ya de respiración, inclusive hasta paros cardíacos en caso de que se complique mucho ese problema del sueño. Entonces, muy importante saber descansar, o sea, descansar bien y saber descansar, doctor. Sí, pero para la tranquilidad te digo que el 40% de las personas tienen alteraciones del sueño. Y si hoy, por ejemplo, hoy sábado, yo creo que si hablamos del 40% de las personas o más, muchos no habrán dormido porque, no sé, tienen que trabajar al día siguiente o estar preocupados por una deuda o pusieron una música intensa o como es viernes aprovecharon y, digamos, festejaron hasta la madrugada. O sea, hay miles de personas hoy habrán amanecido con alguna alteración del sueño. Recién empezaron a dormir ahora porque no podían conciliar el sueño o durmieron a las 10 de la noche y a las 12 ya se despertaron y no podían hacer. Ese sueño ideal, si no lo podemos hacer, siempre va a repercutir al día siguiente. Y si esa enfermedad hacemos todos los días o todos los días tenemos alteración, va a repercutir en nuestra vida diaria, constantemente. Correcto, doctor. Bueno, hay una estadística de personas que tienen este problema en Paraguay. ¿Es alta, baja? ¿Qué podemos decir? Sí, las estadísticas generalmente nosotros tomamos a nivel mundial porque Paraguay adolece prácticamente todas las estadísticas. Sí. Imagínate vos como hablamos la otra vez con Cristian también respecto al censo que se hizo en el 2012 y que se tendría que hacer ahora en el 22. Sí. No tenemos ni estadística para nuestra población. En el 2012 se hizo en un 70%. No sabemos si somos 7 millones, 8
Bueno, ¿Cuántos son? ¿cuántos somos? Adolecemos estadísticas. Pero a nivel mundial, como te dije, entre 30 y 40% tenemos trastorno del sueño, no solamente por dormir mucho, sino por no dormir, ¿verdad? Hay veces que hay alteraciones del sueño. Podemos hablar en otro programa del sonambulismo, por ejemplo, que es una alteración del sueño también. El sonambulismo, así en cortas palabras, no se pasa por la etapa 1, 2, 3, 4 del sueño y después uno se duerme, sino uno se queda por una de las etapas y al no dormirte bien, uno ya se levanta, no entraste ni en la etapa del sueño, ni no estás en la etapa de la vigilia, que es la etapa de estar despierto. Estás en una etapa intermedia, entonces uno se levanta despierto aparentemente, pero durmiendo el cerebro y se producen muchos trastornos también. ¿Cuántas horas es lo recomendable poder dormir, doctor? Bueno, ahí hay que tener en cuenta un factor muy importante. Depende de la edad. Los bebés, por ejemplo, duermen prácticamente 20 horas. Sí. Para dar un horario. Y los ancianos... Ya que estamos, un trabajador nomás, doctor. Un trabajador. Sí. Bueno, a medida que uno va teniendo edad, va teniendo menos necesidad del sueño. Un trabajador normal debería dormir 8 horas, en teoría. Un anciano, a veces uno quiere que el anciano duerma 8 o 12 horas. Si sos anciano, prácticamente el cuerpo te pide 6 horas nomás porque tienen ya una vida más tranquila. El trabajador normal, ante tu pregunta, es 8 horas aproximadamente. ¿El sueño perdido se recupera? ¿Cómo? El sueño perdido. El sueño perdido. ¿Se recupera o no? No se recupera totalmente porque cada día vos te estás dando. No obstante, por eso existen a veces los fines de semana donde uno debería de alguna forma recuperar en parte ese sueño que no lo tuviste durante la semana. Pero muchas veces, empleamos ese tiempo para justamente no dormir y festejar, amanecer en fiesta, lo que sea, y ahí menos vas a recuperar. Pero evidentemente a veces uno necesita una especie de ese descanso y ese sueño perdido, hacer por lo menos una pequeña recuperación, o unas vacaciones, o un fin de semana, o tomarse un miércoles libre, que eso es casi imposible a veces en un trabajo, ¿verdad? O emplear un día a la semana para hacer una especie de recuperación ante lo que me estás preguntando. Uh-huh. Bueno, pues, uno, si es de jugo a la farra, atajate, pero a veces, pues, por diferentes razones uno no duerme todo, ¿verdad? O sea, ponele que te tocó ir a cuidar a un familiar en el sanatorio, en la clínica o en el hospital, y se hace que no dormís todo, ¿verdad? Te quedás 13, 14, incluso 24 horas de seguido y no dormís todo, ¿de qué país? Pero entonces es difícil de recuperar, doctor, ese sueño perdido. Rápidamente sí, cuando más edad vamos teniendo peor. Generalmente los muchachos de 20 años o de 15 tienen más facilidad, no les fuerza tanto y tenemos más facilidad para recuperar. Las personas de más edad normalmente tienen ya una recuperación a veces de semanas o de días para ponerse a tono otra vez. Sí, después tu vida va a ser normal, pero si vos tenés luego ese problema y encima después seguís otra vez trabajando con una intensidad, no lo vas a recuperar. Y te vuelvo a recalcar el tema de los serenos. Eso tienen grandes problemas, porque quieren dormir una semana y una semana no tienen que dormir, y ahí, porque el cerebro tiene unas hormonitas, por ejemplo, la melatonina, por ejemplo, es una hormonita que normalmente tenemos todos los seres vivos, las gallinas, los gatos y nosotros, que al oscurecerse tiene que esa hormona subir, y ahí ese no tiene que hacer dormir, pero el ser humano con la tecnología no dormimos cuando oscurece a las 6 o las 7 de la tarde, ahí recién a veces empezamos a trabajar, o miramos televisión, o prendemos la luz, y ahí se produce un gran problema en el tema del sueño. Dice este mensaje: buenos días, una pregunta al doctor. Yo duermo de las 11:30 a 3 de la mañana, después cada rato ya me despierto y me olvido mucho de las cosas. ¿Puede ser a raíz de eso? Tengo 45 años. ¿Qué me aconseja, doctor? Dice.
Bueno, él probablemente va entrando en esa etapa del sueño donde inicialmente, lo que hablamos hoy, son esas personas que duermen inicialmente y se despiertan por el camino. Dijimos también que otros que no duermen nada y duermen al final. No están pasando por las etapas normales del sueño. Por lo tanto, cuando se duerme unas 3, 4 horas iniciales y después mira el techo en la madrugada, ahí tal vez por ende no va a rendir bien y va a tener trastornos de memoria, como estaba diciendo al amanecer, porque no tuvo mínimamente a su edad unas 8 horas de seguidas de un reparador descanso. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, antes que nada tratar de ver varias cosas, ver su hábito, no sé qué trabaja, si de repente tiene una actividad muy intensa durante el día o está muy estresado, probablemente no va a parar, su motorcito no va a parar temprano y va a dormir un poquito. Ver también si al día siguiente a qué hora se despierta, naturalmente podría empezar a empezar ya a apagar el motorcito que trabaja hasta las 5 o 6 de la tarde, que ahí no empieza a consumir bebida alcohólica, que no empieza a tomar energizantes, que empiece ya a tomar un té de tilo, valeriana, pasiflora, que no tenga la tele en su pieza, que tenga en la sala, que no tenga música fuerte en su pieza, que tenga en otros lugares y que el dormitorio sea exclusivamente para dormir, para descansar. Ese sería uno de los primeros consejos que le diría a esta persona. ¿Alguna técnica de relajación para dormir bien, así que pueda así brevemente recomendar? ¿Hay o no hay? Sí, existen varias técnicas de relajación, pero antes que nada es sacar todo elemento externo que te pueda entretener en tu habitación. Y esa sería la primera técnica que necesita. Después técnicas respiratorias, técnicas músicas, a veces existen también por internet músicas que te pueden favorecer para dormir. Para dormir. Bueno, esos son los primeros, y después también los elementos naturales, pero hablando así bien claro, aún así el 30 al 40% de la población necesitan algunos ya elementos más artificiales, algunas drogas, algunos medicamentos que sí hay que acompañarla a esto. Yo digo que probablemente, hablando de estadística, de 10 personas, prácticamente 6 consumen algún tipo de medicamentos para dormir con nuestro tiempo actual. No sé, antes seguramente hace 2 siglos, probablemente en el campo dormíamos con la gallina y nos despertamos antes con el canto del gallo, ¿verdad? Pero ahora las cosas cambiaron. Acá dice, buen día, la menopausia también afecta al sueño, dice este mensaje. Sí, la menopausia, una edad bastante crítica de la mujer, realmente el climaterio. La menopausia es la etapa donde se cierra, la última menstruación. Y el climaterio es toda una etapa previa y posterior, que dura más o menos 4 o 5 años. Normalmente la mujer entre los 50, algunos se les adelanta. Pueden afectar más, probablemente esa persona ya tenía luego un cuadro de estrés, y como saben más bien, por supuesto, los ginecólogos que yo, ¿verdad? Esa es una etapa donde las hormonas, el estrógeno, la progesterona van bajando y la mujer empieza a tener trastornos más depresivos, nerviosos, están más sensibles y por ende el sueño también entra dentro de ese componente. Bueno. Doctor, gracias por este tiempo, que tenga usted un buen fin de semana. Bueno, y le deseo felices sueños estos días. Y yo sé que ustedes se despiertan muy temprano, igual que yo, y hay que dormir temprano también, o si no, no hay que tener miedo en consumir medicamentos para el sueño. Hay que saber nomás qué consumir y a qué dosis. A veces donde está el error es que las personas toman cualquier remedio. Por ejemplo, toman un antidepresivo para dormir, y el antidepresivo lo que te va es mantener más despierto en vez de dormir. O toman un calmante que es exclusivamente para los nervios y no es para dormir. O sea que hay que saber la dosis del remedio y no tenerle miedo a la medicación cuando es la medicación exacta. Eso no hace mal. Lo que hace mal a veces es tomar la medicación adecuada. Correcto. Doctor, gracias una vez más y éxitos. Abrazo. El doctor Jorge Rivas,
en comunicación con nosotros, neurólogos, como siempre, el bloque de salud, dando recomendaciones y hablando de su experiencia, de algunos inconvenientes que siempre tenemos. No, el sueño es fundamental. ¿Verdad? Descansar bien es lo mejor de todo. Sueño, insomnio. Para mantener etcétera. el bienestar del cuerpo y el bienestar de la persona. Es complicado nomás el tema, ¿eh? Sí. Entonces ahí él recomendaba algunas cuestiones. Dijo, algunas técnicas se tienen que aplicar, cambiar el hábito de la persona y también si es necesario la medicación, no hay problema, ¿verdad? La dosis necesaria nomás y saber qué medicamento tomar, dijo. Así mismo. Recomendó, por ejemplo, remedios naturales como estilo, ¿por qué no? Antes de dormir, escuchar a veces música suave, no escuchar música fuerte, disminuir el consumo de alcohol. Todas estas cosas influyen. Entonces, las personas que no pueden dormir o duermen todo entrecortado deben de consultar de repente y van a seguir un tratamiento para lograr dormir correctamente. 7:53, ¿tenemos que hacer la pausa? Sí, señor.